Qué bueno es cuando podemos rozar con el Señor. El Señor siempre está. No siempre se hace ver, pero siempre está. Esa es nuestra confianza. Y precisamente yo continúo con el tema de la presencia real de Jesús en nuestras vidas, que es lo que más podemos añorar. Y dice así la palabra del Señor. Quiero decirles primero que Jesús nos quiere incluir a todos dentro de su gran familia. No es la voluntad del Señor dejar a nadie fuera de casa, sino que el deseo de Dios es que todos sus hijos estemos dentro de la casa de Dios. Dice, por ejemplo, en 1 Timoteo 2, 4 al 6, Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Si algo hay en el corazón del Señor, es tenernos a todos dentro de su casa. Y para eso, para que esto fuera posible, el Señor dio lo mejor que tenía, a Jesús. Dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Pablo, como buen razonador, como alguien que siempre está razonando y poniendo las cosas acomodadamente, hace una deducción. Si ya Dios nos dio lo mejor que tenía, su propio Hijo, ¿cómo? Dice, no nos va a dar con Él abundantemente todas las demás cosas. Esto tiene que alentarnos a la fe. Lo que hemos recibido hasta aquí, ¿saben qué es? Poquitito. Dice alguno, ¿cómo si yo recibí tanto? Sí, pero eso es poquitito, comparado con lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene más de lo que podemos imaginar. Y siempre tenemos que pensar en un Dios abundante, en un Dios que realmente nos ama de tal modo que quiere siempre darnos lo mejor. Si no nos da más, es a veces para que no nos haga mal. Es como cuando a un chico le gusta el helado, ¿no? Usted no le da todo el tarro de helado, le da un poquito para satisfacerlo. Y así hace Dios. Y saben, cuando decidimos no ignorar al Señor, cuando decidimos realmente valorar su amistad, cuando nos dejamos conducir por el Señor, cuando apreciamos que sus mandamientos no son simplemente algo para encasillarnos, sino algo para liberarnos, nuestra vida va teniendo plenitud. Algunos siempre piensan que acercarse a Dios es como limitarse. Pero cuando uno conoce a Dios, se da cuenta que más que limitarse, se expande, se amplía. Todas las cosas parecen más grandes, todo proyecto parece pequeño cuando Dios está detrás nuestro. Y si hay algo que nos trae libertad, es precisamente obedecer, tomar en cuenta lo que Dios nos dice. Cuando digo obedecer, algunos a veces piensan en la obediencia como algo molesto. A veces, no sé por qué razón, a muchos les molesta la autoridad. Tal vez si alguien ha sufrido un exceso de autoridad, sea paterna o sea por las autoridades civiles, tiene cierto rechazo a la autoridad. Pero cuando uno ve la autoridad como algo que pone andariveles, que pone límites, que pone capacidad para que todo funcione, se da cuenta que obedecer lo que la autoridad pide es para nuestro bien. Creo que practicar las leyes del Señor es la mejor decisión que todos podemos tomar. Nosotros venimos hablando allí del capítulo 4 de 1 Samuel, donde vimos
que de alguna manera el pueblo se alejó del Señor, tuvo varias derrotas precisamente por vivir alejado, tuvo un montón de dificultades en la vida, y en un determinado momento hasta buscaron sustitutos del Señor. La gente siempre quiere encontrar una tabla salvadora, decimos. Algunos van a los brujos, otros van a un adivino, los otros tiran las cartas. A veces en lugar de buscar al Señor se buscan todas las alternativas posibles. Y siempre que uno busca en el lugar equivocado, tiene la respuesta equivocada. El único lugar donde podemos encontrar lo que sí nos va a hacer bien es en el Señor. Y saben, una vez se dice, ¿por qué Dios permite todo eso? Porque somos libres. Dios nos ha dado libertad, nos da espacio para correr, nos da espacio para movernos, hasta que de tanto golpearnos decimos, ay, me parece que voy a tener que pensar en Dios. Esa libertad que Dios nos da es también gracia, porque todos necesitamos saber hasta dónde es necesario encontrar al Señor. Y a veces necesitamos golpearnos o darnos cuenta que todos los otros caminos no son los que debemos seguir. Y el amor de Dios es tan profundo, nos ama de tal manera que termina metiéndonos en circunstancias que nos hacen ver que Él está presente y que necesitamos volvernos a Él. Fue interesante que David, ¿se acuerdan?, decidió ese arca que estaba abandonado por más de 20 años, traerla a Jerusalén. Y ese era un buen propósito. Sin embargo, la trajeron sin consultar al Señor o sin hacer caso de lo que Dios había dicho de cómo había que trasladar ese arca. Parece tal vez algo demasiado tonto. Uno dice, pero tenían buena intención. Sí, pero parece que Dios les quiso demostrar que puede ser un Dios cercano, pero no hay que olvidar que es Dios. Ese no preguntar o no hacer caso de los mandamientos de Dios provocó la muerte de un hombre, de Usa. ¿Se acuerdan? Hablamos de esto. Y parece a veces demasiado grave lo que pasó para el hecho que lo motivó. Pero parece que esto era la única manera, en ese momento de la historia de Israel, que era lo necesario para que tomen conciencia de quién es Dios y por qué era necesario cumplir sus mandamientos. Nosotros creo que muchas veces Dios nos da pequeñas señales. Miren, yo creo que por lo menos a mí, Dios me está hablando un montón sobre los chicos. Esto que contó Patricia hoy, que también ya me lo había anticipado Dinora, que, ¿cómo es? Zoe le dice a la primita, ¿por qué no venís a la iglesia? Y ella no sabía qué decir. Dice, mira, te hablan un poco de Jesús, como diciendo, eso hay que aguantarlo. Pero después dice, podemos jugar, cantar, tenemos juguetes, como diciendo, después viene la diversión. Así que la nenita quiso venir. Y ahí está. Y saben, para mí me sigue hablando la voz, después de lo que pasó hace un tiempito con los adolescentes, de que tenemos que enfocarnos bastante en ver cómo llevamos a todos los niños a a un tiempo especial con el Señor y a los jóvenes y adolescentes. Somos pocos, no todos, somos jóvenes, pero hay un trabajo por hacer que parece que Dios nos está hablando y tenemos que oír esa voz para que Dios no tenga que gritar más alto. Así que no se asombren si dentro de poquito convocamos a algunos padres para que, como decimos, se arremanguen y empiecen a poner las manos en el arado. Dios habla de muchas maneras. Y con esto que pasó con Usa, que Dios lo fulminó, le habló a todo el pueblo, y se acuerdan que el arca terminó en casa de un tal Obed-Edom, creo que se llamaba, o algo por el estilo, sí.
Ahora miren lo que pasó, qué interesante, cómo Dios obra. Segunda Samuel 6, 11 y 12, primera parte. Dice, y el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-edom de Gat, y el Señor lo bendijo a él y a toda la familia. Interesante, después que murió Usa, después de esos 20 años que estuvo ahí olvidada en el desván, se asustan, pasa lo que pasó y quedó en la casa de este hombre. Y parece que este hombre, todo su trabajo, su familia empezó a estar cada vez mejor y llegó hasta oídos de David. Tiene que haber sido muy grande la bendición para que no solo se den cuenta los vecinos, sino que se dé cuenta toda la gente y llegue a oídos del rey. Y miren lo que sigue diciendo. En cuanto le contaron al rey David que por causa del arca del Señor había bendecido a la familia de Obed-edom y a toda su hacienda, David fue a la casa de Obed-edom y en medio de gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Aquí resume lo que ahora vamos a ver más en detalle. Pero fueron al rey y le dijeron, rey, ¿vos viste lo que pasó en la casa de este muchacho? Escúchame, le está yendo magnífico, le aumentaron el sueldo, lo ascendieron, los hijos consiguieron buenas novias, buenos muchachos, toda gente excelente, están teniendo cada vez más animales. ¿Qué pasa? 3 meses nada más. David dijo, no, pará, la bendición la quiero para acá. Y ahí fue a buscar el arca. ¿Saben lo que esto me dice a mí? Que la bendición de Dios sobre una familia es visible. Cuando Dios está en un hogar, se nota, no pasa desapercibido. Todos lo notan, tanto incrédulos como creyentes. En 3 meses una casa bendecida fue más notable que 20 años en una casa que tuvieron a Dios en el garaje. Algunos se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué? Sencillamente porque cuando se tiene a Dios en segundo lugar, la casa es una casa más. Pero cuando Dios está en primer lugar, la bendición se ve por todos lados. ¿Cómo es posible tal diferencia? ¿Tendrá Dios familias preferidas? Saben que Dios no tiene preferidos, pero sí nosotros, si preferimos a Dios, vamos a ver la diferencia. Dios no hace acepción de personas, pero nosotros tenemos que preferir a Dios por encima de todo. Pregunto, ¿la presencia de Dios llena nuestra casa de tal manera que es visible? Cuando alguien entra a casa, ¿siente paz? Muchas veces algunos me han dicho, ay, qué lindo venir a tu casa. Siento como que me relajo. Me acuerdo siempre de un muchacho que vive con muchos problemas y dice, yo necesito cada tanto estar acá, dice, porque es como que me está diciendo, se me van los demonios. A veces les pregunto a alguien, a algunos, ¿es tu casa el domicilio que Dios puede dar para decir, traigo algún necesitado? Si alguien te preguntara, che, ¿y dónde vive Jesús? ¿Sabe lo que todos deberíamos poder responder? Vení. Y le da la dirección de su casa. Todos deberíamos poder decir, mirá, acá tenés, mi tarjetita es lo mismo, no dice Jesús, dice tu nombre. Pero esa es la casa de Jesús, un lugar donde Él puede estar con total libertad y traer a quien necesite con total libertad. ¿Saben? Nuestra casa es la iglesia donde Jesús quiere habitar. Algunos están muy preocupados siempre por qué templo tener. Como si el templo fuera la casa de Dios. Algunos dicen, voy a la casa de Dios. ¿A dónde va? A la iglesia. La casa de Dios es tu casa. La verdadera iglesia es tu casa, si Jesús es el dueño y el centro. Esta vez pasaron 3 meses y no 20 años para que David y los israelitas tomaran conciencia. Pero fue fuerte para que tomen conciencia. Murió un hombre
Tal vez se podría haber evitado esa muerte, pero por suerte no murió en vano, porque fue tal la conciencia que tomó David y toda la nación israelita, que mire lo que dijo David, Primera Crónicas 15:2. Solo los levitas pueden transportar el arca de Dios, pues el Señor los eligió a ellos para este oficio. Sigue diciendo, la primera vez ustedes no lo transportaron, ni nosotros consultamos al Señor nuestro Dios, como está establecido. Por eso Él se enfureció contra nosotros. ¡Ja, ja! ¿Tomaron conciencia o no? La primera vez dijo, ay, hay que traer el arca, métanla en un carro nuevito, eso sí, nuevo, y llévenla, que no se preocupe, es muy trabajoso llevarlo sobre varas. Métanlo con bueyes, así trabajamos menos. El Señor había dicho, el arca no va en carros, el arca va sobre los hombros de los levitas que tienen que pasar las varas para llevarlo. Nadie puede tocar el arca, salvo los que la ponen para que las varas pasen y se lo lleven. No hicieron caso. Total, los mandamientos del Señor son optativos, ¿no? Y así fue. Pero cuando tomaron conciencia, cuando se dieron cuenta quién es Dios y para qué dice las cosas, ahora dijo David, momentito, que sean los levitas. El Señor dijo que no en un carro, sino con varas, y solo ellos lo pueden hacer. Siguió diciendo David, luego los descendientes de los levitas, valiéndose de las varas, llevaron el arca de Dios sobre los hombros, tal como el Señor lo había ordenado por medio de Moisés. Cuando nos sensibilizamos a la presencia de Dios y escuchamos su voz, disfrutamos de cumplir sus leyes. Los mandamientos no son una carga. Son una carga si no tenemos al Señor en el corazón, pero cuando Dios está en el corazón, cumplir sus leyes es un placer. Da gusto, uno siente una libertad mayor que si no los cumpliera. Realmente cuando uno vive siguiendo la orientación de Dios, siente que su alma se sana, que se amplían los horizontes, que la mente se disipa, se amplía, que uno tiene plenitud, tiene confianza, tiene paz. Estoy haciendo algo bien porque es Dios quien lo determinó, no lo inventé yo, no lo inventó la psicología, no lo dice la ciencia moderna, lo dice Dios. Y eso me trae seguridad. Nuestra vida tiene que estar en permanente consulta al Señor con un corazón abierto y dispuesto. A mí me asombra cuando algunos toman decisiones sin buscar a Dios. La pareja, decisión más importante en la vida. ¿Buscas a Dios? Un cambio de país, un cambio de lugar donde vivir, un cambio de trabajo, una decisión económica. No es cuestión de, por supuesto, no está mal consultar a especialistas, no está mal consultar al que sabe, no estoy hablando de que está mal buscar orientación para el rubro que nos toca decidir. Estoy diciendo que el primer recurso tiene que ser el Señor. ¿Qué dice Dios? ¿Qué hay escrito en la palabra para la decisión que me toca tomar? Consultar a Dios no es fetichería. No es ser una persona temerosa o no ser una persona que no sabe cómo tomar decisiones, y por eso consulto. No, consulto a Dios porque Él es la fuente de sabiduría, porque Él sabe lo mejor para mi vida y aún algo que me parece muy bueno, si tengo una restricción que Dios dice no, aunque me parezca bueno, digo no porque Dios dice no y Él sabe todo lo que viene más allá de lo que yo veo hoy. Qué interesante que David ahora tomó conciencia de lo que tenían que hacer. Yo digo, Jesús es Señor, siempre está a nuestro lado, pero atención, sus leyes hay que cumplirlas. Ahora pasó algo tan curioso, quedaron tan sensibilizados
quedaron tan impresionados por lo que pasó con este Usa, que mire lo que dice la Biblia. Segundo Samuel 6:13. Por eso es tan interesante leer la Escritura. Es una aventura que no te la da ningún, ningún autor puede hacerla tan buena como la Escritura. Dice, apenas habían avanzado 6 pasos los que llevaban el arca cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado. ¿Saben por qué? Había expectativa. Cuando empezaron a elegir los sacerdotes para llevar el arca, dijeron, no, yo estoy ocupado, elegí otro. Estaban pensando en Usa. Hasta que eligieron los que tenían que llevar el arca. ¿Se imagina? Habrán agarrado las varas, habrán pasado despacito por las argollas, habrán levantado despacito al hombro. No murió ninguno. Dieron el primer paso, cortito. Se miraron, los 4 estaban vivos. Segundo paso, seguían todos vivos. Y así hasta el 6.º paso. ¿Tenían conciencia de cumplir la voluntad de Dios o no? Cuando llegó el 6.º paso, ¡oh! ¡No murieron! ¿Saben lo que hicieron? Comprobaron que estaban en la voluntad de Dios. ¡Aleluya! Y entonces ahí David sacrificó los animales como una ofrenda de agrado al Señor. ¿Qué conciencia habían tomado de las cosas que Dios manda? La Escritura hasta señala, dieron 6 pasos y ahí hubo una exclamación de alegría, de felicidad. ¿Por qué? Porque por la experiencia que habían vivido, tuvieron que comprobar si estaban en la voluntad de Dios. Todo lo que estaba escrito decía que sí, pero atención, no sea que nos olvidemos de algo o no hayamos estado con toda claridad al escuchar la voz de Dios. Y saben, siempre tenemos que probar la voluntad de Dios. Yo me acuerdo cuando Orville me invitó a venir a Estados Unidos para iniciar esta congregación. Para mí fue como, no sé, el shock creo más grande que recibí en mi vida fue ese. Yo jamás pensaba moverme de Buenos Aires, mi Buenos Aires querido, y ya estaba pensando en irme más al estado de jubilator que al estado de activator. Pocas veces en la vida se me fue el hambre. A mí nunca se me va el hambre. Ni ante la peor de las situaciones siempre tengo hambre. Pero ahí se me fue el hambre por 2 o 3 días. ¿Y saben lo que le contesté finalmente? Dije, Orville, tenemos que probar si es voluntad de Dios. Yo voy a ir y venir. Voy a estar 15 días allá y 15 días acá. Dios tiene que proveer los recursos y tendré que ver qué dice Dios. No estaba teniendo que decidir sobre algo malo o bueno. Estaba teniendo que decidir solamente ¿es o no es voluntad de Dios? Y después de 1 año de ir y venir, tuve la convicción plena de que este era el lugar donde debía venir y dejar todo lo anterior. Confirmar la voluntad de Dios, estar seguros, porque a partir de ahí ya uno nunca más mira atrás. Ya uno nunca más dice, será, no será. No, lo que venga lo enfrento porque Dios me puso donde me puso. Y así tiene que ser en toda decisión en la vida. Si tú tienes un muy buen trabajo y te ofrecen uno distinto, también bueno, tal vez mejor económicamente, mejor en horario, pero tú no sabes a futuro qué es mejor. Solo Dios sabe. Y uno tiene que buscar qué dice Dios y tener interiormente la convicción cuando toma el paso de que es Dios quien te está diciendo sí. O como digo a veces, tener la convicción de que Dios no te está diciendo no. No solo hay que buscar el sí, hay que buscar si no hay un no. Y si no hay un no, significa puedo avanzar. ¿Se entiende? Amén.
¿Por qué Dios no se enojó esta vez? Porque Dios también estaba contento de que se cumpla su voluntad. Todo se estaba haciendo según Dios había dicho que debía hacerse. Se estaba cumpliendo todo el pueblo la voluntad de Dios. Usa había puesto lo sagrado en segundo orden. Usa había puesto la idea de Dios como que entraba en una caja, como que se podía manejar lo sagrado como si fuera cotidiano. Y a veces nos parece desproporcionado que por lo que hizo haya tenido semejante castigo. Pero Dios sabe en qué momento de nuestra vida y de qué forma nos tiene que llamar la atención. Aquí llamó la atención a todo un pueblo y a sus gobernantes, de tal manera que aún conociendo lo que Dios decía, midieron los pasos antes de decir, es seguro lo que estamos haciendo. Creo que así el pueblo entendió el valor de lo sagrado y la importancia de cumplir los mandamientos de Dios. David aprendió la lección y se aseguró de hacer las cosas como Dios quiere que se hagan. No es por capricho que Dios nos dice cómo hacer las cosas, es para nuestro bien. No es porque se le ocurrió hacer las cosas de una manera y se podrían hacer de mil otras. Es la única manera que se pueden hacer cuando Dios ordena cómo hacerlas. ¿Saben? Si yo les preguntara, ¿qué proceso, qué camino el Señor nos mandó a hacer para conocerle? No es cualquiera, hay uno muy definido. El Señor dice con toda claridad que debemos primero cambiar de actitud, dejar de caminar solos y querer caminar con Él. Eso se llama arrepentimiento. Pero arrepentimiento sin acción es solo remordimiento. Solamente me remuerde la conciencia, pero no tomo acción. Arrepentimiento es cuando decido cambiar el rumbo de mi vida por seguir el que Jesús me pide. ¿Qué paso pide el Señor luego? Sencillamente, abrir el corazón y decirle, Jesús, ven a venir a mi vida. Eso es entregar la vida en las manos del Señor. Es parte del camino que Él señaló, no es un invento. ¿Qué pide después el Señor? Confesar nuestros pecados. Tenemos que decirle al Señor qué cosas han cargado nuestra conciencia. ¿Qué viene después? Bautizarse. Morir a la vieja vida y nacer a la nueva vida. ¿Y qué viene después? Que el Espíritu Santo llene nuestro corazón. Ese es el proceso que comienza en nosotros con un cambio de actitud y termina con el Señor en nuestro corazón. Y solamente digo algo, queridos hermanos. ¿Recorriste todo ese proceso o te falta todavía algún paso que tienes que dar? Si te falta algún paso, es bueno que lo completes ya. Que no esperes más. Que ya completes el paso. Lo mejor en la vida es acercarse al Señor, siguiendo su voluntad. Jesús busca corazones hambrientos de Él, y ¿saben cuando los haya qué pasa? Hay fiesta. Hay fiesta. La fiesta que hicieron con el arca fue de tal magnitud que llegó a romper un matrimonio. Después lo vamos a ver en otra lección. Pero hubo fiesta. ¿Qué dice el Señor ahí en el Nuevo Testamento? Que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué pasa? Dice, hay fiesta en los cielos. Nosotros hacemos fiesta cuando hay cumpleaños, cuando es un aniversario. ¿Sabe cuándo hace Jesús fiesta? Cuando alguien se acerca a Él y vuelve a casa. Aleluya. Y acá cuando todo un pueblo volvía al Señor, hubo fiesta. Aleluya. Mire lo que dice. 2 Samuel 6, 14, 15. Y David danzaba con toda su fuerza delante del Señor, y estaba David vestido con un efod de lino, y así toda la casa de Israel conducían el arca del Señor con júbilo y sonido de trompetas. ¿Saben qué consecuencia tuvo esto? Fiesta, alegría. ¿Y sabe lo que hizo David? ¿David qué era en ese momento en Israel? El rey.
¿Y cómo dice que estaba ahí danzando? ¿Pero con qué ropas? Vamos a decirlo entre nosotros, en camisón, para que entendamos, una bata, un camisón. Se sacó todas las ropas reales. Se hizo uno más con el pueblo y se identificó con una alegría profunda de que estaban cumpliendo la voluntad de Dios. Hubo alegría, fiesta, trompeta, sacrificio, todo por estar haciendo la buena voluntad de Dios. ¿Saben por qué? Porque la obediencia trae alegría. Se manifiesta el Señor, se acaban las preguntas en nuestro corazón y comenzamos a vivir una plenitud sin precedentes. ¡Aleluya! David tuvo la humildad de despojarse de su vestimenta de rey y disfrutar al Señor en sencilla adoración. Por eso algunos a veces cuando por tener un título o tener un puesto se sienten como que están por encima de todos los demás. El Señor lo debe mirar de reojo y dice, ¿cuándo bajarás de ahí? Y te harás más sencillo. Algunas reflexiones para terminar. Valorar los mandamientos de Dios y vivir conforme a ellos asegura la aprobación del Señor. Creo que todos queremos ser aprobados por el Señor. Y cuando verdaderamente valoramos lo que Él dice y deseamos vivir según lo que Él dice, tenemos su aprobación. La obediencia sincera a los mandamientos del Señor trae una libertad interior que no tenemos de ninguna otra manera. ¿Saben? Cuando Jesús llena nuestro corazón, no buscamos cumplir leyes, no buscamos ser personas que siguen un reglamento, sino lo que queremos es vivir la vida de Jesús. Cuando el Señor dio el Sermón del Monte, esas cosas tan hermosas que Él dijo, algunos lo toman como, es imposible, como diciendo, es una ley demasiado alta. Pero se están olvidando que lo que Jesús está diciendo es, yo soy así. Y si moro en vuestros corazones, les va a ser sencillo vivir así. No es cuestión de cumplir reglas, es cuestión de vivir la vida de Cristo. La intimidad con Dios nos libera del orgullo de nuestros títulos y de nuestra posición social. David era rey, pero se sacó todo el uniforme de rey y se transformó en un adorador en humildad al Señor. ¡Aleluya! Si Jesús es el centro de nuestra vida, nuestra casa es la iglesia donde Él disfruta vivir. No olvidemos nunca eso. Y nuestra familia recibe especial bendición cuando Jesús habita en nuestro hogar. Toda tu familia es bendecida cuando Jesús habita en tu hogar. Lo más hermoso de la vida es tener a Jesús en el corazón y agrego, no te lo pierdas. ¿Y sabes por qué agrego no te lo pierdas? Porque voy a terminar leyendo una poesía que dice, te la estás perdiendo, que hizo una de mis hijas. Dice así, te la estás perdiendo, si supieras lo lindo que es. Te la estás perdiendo, si entendieras todo lo que tenés. Te la estás perdiendo, la vida se acaba y no te das cuenta de lo que se trataba. Te la estás perdiendo, no lo dudes más y acércate rápido al que murió por vos. Te la estás perdiendo. Tu vida cobra sentido cuando dejas todo y te haces amigo de aquel que está esperando estar contigo. Te la estás perdiendo. Dale, apúrate. No dudes más. No hay nada mejor que abrir el corazón al que te perdonó y te regaló una vida llena de acción. Te la estás perdiendo. Esto no es un chiste, esto no es una opción. Esto es lo que Dios ideó para toda la creación. Te la estás perdiendo. Esto no es religión. Esto no es, esto está escrito en argentino. Esto no es un garrón. Está copado y lo ves reflejado en todos los que tomamos en serio este mandato. Te la estás perdiendo.
Animate, arriesgate, decile a Dios con fervor que querés que Él sea tu Señor. Te la estás perdiendo. No sé cómo decírtelo. Abrí tus ojos, pensá un poco y elegí vivir una manera de la que no te vas a arrepentir. Te la estás perdiendo. Los que hace mucho decidimos, no tenemos duda de que este es el mejor camino y una gran aventura que nos lleva al mejor destino. Te la estás perdiendo. Que esta Navidad puedan entender el verdadero sentido de que Jesús haya nacido. Te la estás perdiendo. Paz, alegría, tranquilidad y seguridad seguro obtendrás si a Cristo decides aceptar. Te la estás perdiendo. No puedo dejar de escribir para que entiendas que la manera que sea, que no hay cosa mejor que llenarte del amor de Dios. Amén. Amén. Dios los bendiga. Amén.